Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Fabricio Casado, soy periodista de la agencia CMA. En esta ocasión estamos con Gustavo Quintana, operador en PR, Corredores de Cambio. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Gustavo. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el cambio, sobre las cotizaciones, cómo estuvo la semana y lo que se espera, teniendo en cuenta que estamos a pocos días de las elecciones presidenciales del domingo 22 de octubre. Teniendo en cuenta este escenario, a falta de tan pocos días para los comicios, ¿cuál fue el desempeño, cómo se movió durante la semana las diferentes cotizaciones en el mercado? Sabiendo que tenemos el dólar oficial fijado a Sí, 350 pesos, el dólar MEP o bolsa y contado con liquidación, entre otros. bueno, el mercado oficial de cambios, como es de suponer, está sumamente atenazado por las intervenciones del central. Los rangos de precios no se apartan de los 350 pesos por dólar, con mínimas variaciones que responden a alguna mayor o menor demanda en el mercado, pero siempre monitoreado por la presencia oficial. El central abasteciendo o subsanando el faltante de oferta que se notó mucho estos días. A pesar de la vigencia de los planes de estímulo para el sector agroexportador, que han incluido otros productos, minería y otros subproductos, no han tenido un eco muy favorable. Pero bueno, eso es consecuencia de la brecha cambiaria que hay, de la incertidumbre que hay sobre el resultado de las elecciones, que tienen un final abierto, sin definiciones a la vista. Y eso genera mucha incertidumbre y la incertidumbre lo que genera es estímulo para dolarizar, para refugiarse en activos más o menos sólidos y en el caso de los productores postergar decisiones de venta. En el caso de los importadores, quienes tienen acceso a las autorizaciones que con cuentagotas da la FIP y el Banco Central, intentan aprovechar la vigencia de este tipo de cambio para cancelar obligaciones con el exterior, cosa que por lo que se ha visto estos días, ha sido muy difícil. A pesar de eso, el central ha perdido dólares. En lo que va de octubre lleva vendido más de 810 millones de dólares, uno de los peores resultados para inicio de mes, yo diría de los últimos 5 meses por lo menos, lo cual, digamos, genera expectativas y expectativas negativas, digamos, sobre el futuro. El central, al pisar pago de operaciones, incrementa mucho los pasivos que va a heredar el próximo gobierno para cancelar obligaciones con el exterior que no han sido satisfechas. Todo eso también afecta a la cadena de suministros, de industria, se resiente la actividad. Bueno, en fin, el panorama es muy complicado y por lo tanto lo que se ha notado en los agentes económicos es una conducta, un impasse, digamos, es esperar y ver, refugiarse en activos sólidos y esperar a ver qué pasa a partir de la semana que viene, por supuesto. Vos me decías recién que algunos actores que pueden acceder a estos dólares diferenciales. Te quería preguntar sobre eso, también teniendo en cuenta la semana de elecciones. ¿Hubo muchos cambios en los volúmenes operados en el mercado? No, en general el volumen del mercado mayorista de cambios, que es el que tiene un registro más o menos verificable, digamos, está por debajo del promedio de los meses anteriores, el promedio diario de operaciones, lo cual tiene que ver, en primer lugar, por la ausencia de oferta. El sector agroexportador está vendiendo bastante poco. La semana pasada, está bien que estuvo muy impactada por feriados, pero vendieron un poco más de 150 millones de dólares, y no es habitual en esta época del año, donde estacionalmente se vende mucho más. Así que los volúmenes han sido muy bajos. Por lo demás, te insisto, el central ha debido subsanar ese faltante de oferta con ventas, a pesar del acentuado cepo que hay sobre el pago al exterior de operaciones y de importación y pago de obligaciones. El central se ha visto forzado a vender, lo cual no es un buen augurio para lo que viene después de las elecciones, porque va a depender de los resultados, las decisiones que se adopten. Pero, en resumen, digamos, los volúmenes han sido bajos por las razones que te acabo de mencionar, ¿no es cierto? Hay una espera, hay un impasse, se postergan decisiones hasta esperar el resultado del domingo 22. Perfecto.
sobre la brecha cambiaria que también comentabas recién, la diferencia entre el dólar paralelo, digamos, o blue, en esta semana superó los 1.000 pesos. Ahora, si no me equivoco, la última cotización está en torno a los 910. eh, pero se esperaba quizás, previo a las PASO, previo a la evaluación del dólar oficial que hizo el gobierno, eh, que estén estos valores quizás para diciembre. Hoy ya están, en octubre. ¿Qué se puede esperar? Con unas elecciones, quizás un posible balotaje, en un mes. Bueno, en realidad a veces los mercados anticipan, dicen algunos, anticipan los resultados, ¿no es cierto? El aumento del dólar marginal y los dólares financieros, los dólares alternativos, así llamados, tienen que ver con las fuertes restricciones que hay en los mercados formales. Cuando vos estableces restricciones muy fuertes en los mercados formales para acceder a esos tipos de bienes, generalmente se genera casi inmediatamente un circuito de mercado informal donde se puede conseguir ese activo y los precios tienden a separarse de los valores oficiales en la medida en que esos valores oficiales no se actualizan. Es normal que la brecha tienda a acentuarse, no a disminuir. Nunca con control de cambios la brecha ha disminuido, nunca. Siempre se ha ensanchado. Y en esta oportunidad se ensancha un poco más, bueno, por expectativas negativas, la situación económica en general no es buena, el plan del gobierno de generar estímulos para, digamos, para la gente, digamos, con finalidades electorales ha derivado también en un aumento del déficit, más pesos en la calle. La alta inflación genera, digamos, una huida del peso y todo eso desemboca en brechas que van a ser cada vez más altas. ¿Qué va a pasar en adelante? Y bueno, dependerá del resultado del domingo. Si hay un resultado, digamos, muy parejo, con un balotaje, que seguramente va a ser en noviembre, y se van a mantener las actuales condiciones, dependiendo de las proyecciones que se hagan de los probables resultados del balotaje, es decir, qué candidato presente mayores posibilidades de ganar la elección. Así que esto es final abierto, yo creo que esto va a durar, por lo que se parece, se conoce, no hay un resultado muy definido para este domingo, así que yo espero que no haya muchos cambios de acá hasta fin de octubre y principio de noviembre. Entonces, lo esperado quizás es, el balotaje. em, y yo recuerdo que en las PASO quizás, uno esperaba una victoria o de la primera oposición en ese entonces, un segundo puesto o primero, quizás de Massa, y a Milei se lo dejaba, o la Libertad Avanza se lo dejaba en tercera, como una tercera posición. Hoy, bueno, todo eso cambió después de las PASO. El escenario hoy es de balotaje, esta vez con la Libertad Avanza, pero te quería consultar, aunque, quizás no sea lo más esperado, pero ¿qué podría pasar a un escenario de primera vuelta? Es difícil anticiparse un escenario de primera vuelta porque la ventaja que tendría que sacar el candidato que ganara tendría que ser importante respecto a los otros dos. Y por lo que se ha visto en las pasos y algunas proyecciones que se han hecho hasta ahora, digamos, esas diferencias no se han acentuado mucho a favor de uno u otro candidato, aunque la diferencia con las pasos, perdón, es que hubo un gran aseutismo y seguramente en esta oportunidad esperemos que disminuya, que hay gente que no votó en las PASO y probablemente se haya decidido votar en esta. Eso puede cambiar mucho el resultado de las elecciones. Por eso digo que es un final abierto. Yo no tengo opinión formada sobre, digamos, quién puede ganar. Las encuestas han fallado en forma sistemática en los últimos, digamos, años electorales en Argentina y en otras partes del mundo, que han anticipado resultados que después no se verificaron en la realidad. Así que es difícil hacer futurología, pero bueno, yo creo que va a haber balotaje. No, no estoy decidido a decir entre qué fuerzas, porque eso también es difícil predecirlo, pero es casi seguro que va a haberlo. No creo que haya un candidato que saque una diferencia tan importante como para asegurarse un resultado positivo en la primera vuelta.
En realidad podría ser mejor para el país no postergar, digamos, decisiones hasta noviembre, ¿no es cierto? Pero bueno, esto viene muy parejo y no creo que se modifique, digamos, el próximo domingo. Perfecto. Y cuando perdón, el lunes posterior a las PASO hubo una devaluación, como decíamos hace un rato, del 20% del dólar oficial, lo que arrastró también la cotización de las demás monedas paralelas o los dólares financieros. ¿Podría pasar lo mismo el lunes después de las elecciones? Y es difícil pronosticarlo, pero sí, podría pasar lo mismo. Las decisiones que toma el gobierno son impredecibles en ese sentido. A muchos auguran que de perder o quedar fuera del balotaje es una decisión muy fuerte. De todos modos, la decisión tomada después de las PASO con ajustar el tipo de cambio oficial sin modificar sustancialmente la estructura económica de Argentina no ha derivado en beneficios, sino todo lo contrario, en perjuicio, porque la brecha se ensanchó, el resto de los dólares se disparó, la inflación no menguó, es decir, ha sido una devaluación que no tuvo mucho efecto práctico, así que no sé qué sentido tendría hacerla. Si no se toma, es decir, una devaluación, un ajuste del tipo de cambio en estas condiciones no genera beneficios. Debe ser parte de un programa integral que abarque otro tipo de modificaciones. Un ajuste del tipo de cambio por sí solo, yo creo que va a complicar más el panorama. Pero bueno, insisto, va a depender del resultado del domingo y si el oficialismo queda fuera del balotaje, veremos qué decisión toma. Es difícil saberlo. Ajá. Y vos me decías también que el Banco Central en octubre vendió cerca de 810 millones de dólares. ¿Cuál es el panorama que tenemos hacia adelante en cuanto a las reservas del Banco Central? Y también si el banco seguirá haciendo como hasta ahora, seguirá interviniendo el mercado para contener a los demás dólares, ¿no? Y yo creo que sí, es lo que están haciendo. No sé si con mucho sentido porque la brecha no la han podido bajar. El central interviene en el mercado formal, en el mercado oficial de cambio, vendiendo dólares para atender la insuficiencia de la oferta genuina. Y en el resto de los mercados alternativos de los dólares, sobre todo el dólar MEP, tratando de morigerar las uvas y que la brecha no se escape, sin un resultado positivo muy evidente, es decir, la brecha sigue siendo amplia. Es decir, están utilizando reservas en ese punto que me parece sin mucho sentido. ¿Qué va a pasar? Y seguramente van a seguir con la misma tónica, es decir, salvo que este domingo haya un resultado muy contundente de la oposición, de alguno de los opositores que los obligue a consensuar medidas, yo creo que de no ser así, este panorama va a seguir. Por lo menos ya te digo, hasta bien entrado noviembre. Bueno, y ya para ir finalizando, gane quien gane, el partido político, las elecciones o si vamos a un balotaje el próximo mes, ¿de qué manera crees que podría influir los dos candidatos, quizás que entren en un hipotético balotaje, de qué manera podría influir en el ajuste en relación con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y ahí volvemos a lo mismo. Si son candidatos que entran al balotaje, digamos, pro mercado, los que llamamos pro mercado, seguramente la mirada del fondo va a ser un poco más indulgente, digamos, y busque generar algún acuerdo. Al fondo le interesa que Argentina pague, es el principal deudor del Fondo Monetario, así que no creo que tome ninguna medida que genere un default grande de Argentina con el fondo, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista me parece que siempre algún entendimiento va a haber, por lo que ha trascendido, ha habido contactos entre los candidatos de las fuerzas opositoras con algunos miembros del fondo, tendiendo algún puente, digamos, de acercamiento, así que yo creo que eso va a funcionar. El fondo lo que va a querer es cobrar, así que no creo que genere una situación de incompatibilidad con lo que está pasando. Si gana el oficialismo, y bueno, seguramente también se van a tender algún puente de acuerdo, de ayuda. Argentina ha anunciado que con la activación del último swap con China va a utilizarlo parcialmente para cancelar una deuda con el fondo.
veremos si esto es así. Así que no creo que desde ese punto de vista el fondo, digamos, se oponga mucho a lo que pueda llegar a pasar. Son organismos financieros que necesitan cobrar, que, digamos, hay factores políticos que inciden en sus determinaciones detrás de eso, y entonces yo creo que siempre se va a llegar a algún acuerdo. Bueno, Gustavo, entonces hasta acá el análisis de cambio de cara a las próximas elecciones del domingo. Desde ya te agradezco por darnos la entrevista. Al contrario, gracias a ustedes por llamar. Bueno, les mandamos un saludo a todos y nos estaremos encontrando seguramente próximamente después de las elecciones para otro análisis.